Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su canal de YouTube, en esta su entrega que le damos hoy, hermanos y hermanas. Hoy tenemos hermanos y hermanas, de las parábolas más hermosas de Jesús, el Hijo Pródigo. Siempre digo, hermanos y hermanas, que esta parábola tenía que ser pronunciada por el Maestro de la verdad, Jesús. ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuántas enseñanzas? Recordarles, hermanos y hermanas, cuando iniciamos, ¿verdad?, el primer domingo de Cuaresma, algunas recomendaciones. Y la primera fue la siguiente, recordarla hoy, hermanos y hermanas, adherirnos a la palabra. Adherirnos a la palabra. Sé que ya ustedes habrán leído, ¿verdad?, 2 o 3 evangelios. Leer en esta Cuaresma los 4 evangelios. Subrayar versículos, aprenderlos de memoria y vivirlo. Vivir los versículos, vivir la palabra de Dios. Si hoy, hermanos y hermanas, tenemos una joya, una mina. Esta parábola hay que vivirla, hermanos y hermanas, vivir esta parábola. Lucas, capítulo 15 de Lucas. Están los versículos 1, 3 y luego del 11 al 32. El Hijo Pródigo. Una primera enseñanza, hermanos y hermanas, lo que decíamos el domingo pasado, antes de la bendición. Somos el resultado de nuestras decisiones. Aparece en esta hermosa parábola una decisión errónea del hijo menor. Una decisión errónea del hijo menor. Apartarse de su padre. Hermanos y hermanas, con todo el sentido bíblico profundo. Apartarse de Dios. Apartarse de Dios. Querer construir una existencia al margen del fundamento. Por eso decimos, hermanos y hermanas, tratar de que nuestras decisiones sean siempre decisiones sabias, correctas e inteligentes, en orden divino. Sobre todo las decisiones que tienen que ver con la moral. Que puedo equivocarme, ¿verdad?, en la elección de una esposa, de un esposo. Puedo equivocarme en un proyecto financiero, económico. Pero aquí realmente no hay pecado. Tomé una decisión, me equivoqué, pero no hay pecado. Ahora, cuando hay pecado, como esta decisión del joven, ya esto es mucho más peligroso. Porque él decide apartarse de Dios y entregarse a una vida depravada, una vida desordenada. Cuidemos, hermanos y hermanas, las decisiones morales, el adulterio, el robar, una decisión, hablar mentira, una decisión. Y hemos dicho, hermanos y hermanas, que inclusive los sentimientos pecaminosos, la envidia, una decisión.
La envidia es una decisión que aparece claramente en el sueño de José. Los 11 hermanos se llenan de envidia, pero su padre pondera, su padre reflexiona. Entonces aquí hay un primer elemento, hermanos, hermanas, que es tomar decisiones sabias, correctas e inteligentes, sobre todo en el aspecto moral. Decisiones que no me hagan daño a mí moralmente, decisiones que no hagan daño a los demás moralmente. Pero aparece otro punto importantísimo, hermanos, hermanas, en esta parábola. Si yo tomé una decisión errónea en el aspecto moral, por favor, utiliza bien tu libertad y en otro momento recapacita. Recapacita, como el verso 17, y entrando en sí mismo. Gran psicólogo Jesús, conocedor de la conducta humana. Entrando en sí mismo, la introspección, el pensamiento profundo. Entrando en sí mismo, me he equivocado. Estoy aquí pasando hambre. Voy a volver a casa de mi padre. Recuerden que en el sentido profundo de la parábola, hermanos y hermanas, el Padre es Dios. Voy a volver a casa de mi Padre, hermanos y hermanas. Lo peor que le puede pasar a un ser humano en el decurso de su vida es tomar una decisión errónea, moralmente errónea, el adulterio, moralmente errónea, el robo, el hacer daño a los demás. Morir en eso, hermanos y hermanas, es abrir una gran puerta a la materialización de la peor posibilidad de la existencia humana, el infierno. Por eso, me repito de nuevo, hermanos y hermanas, tomemos nuestras decisiones sabias, correctas e inteligentes. Aprovechemos el tiempo para ganar la eternidad. Construyamos la eternidad aquí en la tierra, en el tiempo. Entonces, cuando tomamos una decisión errónea, hermanos y hermanas, en el aspecto moral, adentrémonos en nuestra conciencia, en nuestro ser. Seamos humildes. Me he equivocado. Voy a volver a casa de mi Padre, el Padre Dios. Hermano, hermana, si tú en este preciso instante sabes que has tomado una decisión errónea, de pecado, acciones que no están bien, que te deshumanizan. Que el pecado, hermanos y hermanas, nos deshumaniza. Nos deshumaniza el pecado, hermanos y hermanas. Si tú estás en esa situación, vive la parábola del hijo pródigo. Vuelve a casa del Padre. Otro aspecto, hermanos y hermanas, que interesantísimo, el hoy. Nosotros hablamos de 7 conexiones de una persona que ha llegado a la iluminación. La primera conexión es la conexión con el misterio de Dios. La segunda conexión es la conexión con su esencia. La tercera conexión es la conexión con la voluntad del Padre. La cuarta conexión es la conexión con la verdad del otro. Y la quinta conexión es la conexión con el ahora, el presente. Vivir el ahora, vivir el hoy. El papá está centrado en el hoy, en el ahora. No le interesa, esto es sumamente importante, hermanos, hermanas, en las relaciones con los demás. No le interesa el ayer, el pasado pecaminoso. El hijo prepara un discurso
El papá no le permite nada de eso. Fiesta, gozo, alegría, entusiasmo, vivir el hoy. El papá no le echa en cara al hijo su vida pasada, su irresponsabilidad, su toma de decisión errónea. Aquí está, hermanos, hermanas, Jesús, el maestro de los maestros, enseñándonos el poder de la hora. El poder de la hora que nos libera. El poder de la hora que nos permite perdonar. Y solo quien perdona, hermanos, hermanas, vive el cenit, lo más elevado de esta parábola, que es la danza del anciano con su hijo menor. La danza, la alegría, la flexibilidad, la conexión, el movimiento, la armonía, la danza, armonía, ritmo adecuado. Que solo quien perdona, hermanos y hermanas, puede danzar la vida con el ofensor. Si queremos danzar la vida con el ofensor, hay que perdonar. El personaje del hijo mayor no perdona, está incómodo, de mal humor, lleno de coraje. Y es él quien nos hace saber la pecaminosidad de su hermano menor. Ni lo llama, ese hijo tuyo. No, ese hijo tuyo está desconectado de su hermano porque pecó. El papá nunca se desconectó de su hijo, aunque haya pecado. Hermanos, hermanas, repito, esta parábola es una belleza, leámosla, reflexionémosla y vivámosla. Hay que perdonar. El perdón nos libera. El perdón arranca de nosotros toda esa energía negativa, el odio, el coraje, el deseo de matar al otro que me hizo daño. El perdón nos libera y nos permite danzar la vida con el ofensor. Esta parábola nos da una definición vivencial del perdón. ¿Qué es perdonar? Danzar con aquel que me ha ofendido. Pero la danza en su verdad, el ritmo, mirar al otro a los ojos, la alegría, mirar al otro a los ojos. Dancemos la vida. Mi hijo estaba muerto, el pasado, pero ahora está vivo. Hay que celebrar la vida. Hermanos, hermanas, leamos esta parábola, vivámosla y pongamos en práctica el Evangelio, este propósito de Cuaresmar que les he dado, adherirnos al Evangelio. Siempre explico esta parábola también como en la vida diaria. Una muchacha buena, pero no le hizo caso a su papá ni a su mamá y se enamoró de un bandido. El bandido la embaraza y la abandona. Si el papá y la mamá han leído la parábola del hijo pródigo y la han vivido, cuando llega la muchacha, celebran también la vida. Que la muchacha ha llegado. La pueden abrazar, la pueden besar, pueden acariciar su barriguita, se ocupan de cuidar a ese hijo, animan a la muchacha para que continúe su universidad y no le echan en cara su decisión errónea. Eso es vivir la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo llega a la casa, no hay que echarle en cara su decisión errónea. Hay que abrazarlo, besarlo, ropa nueva y a danzar. 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 Hermanos, hermanas, que María Santísima interceda
para que vivamos nosotros esta hermosísima parábola de su Hijo, el Hijo pródigo. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre siempre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios bueno, santo, compasivo, misericordioso, que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, Lía y las obras de sus manos, nunca aparte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas.